¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Vamos a explorar qué pasaría si, de repente, una de las arterias más importantes para el petróleo del mundo se cerrara. Es un escenario que, de verdad, nos muestra lo frágil que puede ser nuestra economía global. Arranquemos con esta pregunta, que suena a película de desastre, ¿no? Pero no es una exageración. Es lo que podría pasar si un solo punto en el mapa se bloquea. ¿Y las consecuencias? Bueno, son gigantescas. Y este es el lugar, el Estrecho de Hormuz. Pensemos en él como el cuello de una botella para la energía mundial. Casi una quinta parte de todo el petróleo que mueve al planeta tiene que pasar por ahí. Eso lo convierte en un punto de presión geoestratégica, bueno, sin igual. Y aquí es donde entra un concepto súper interesante, el reloj de arena del petróleo. A ver, un bloqueo no para el mundo en seco, al instante. ¿Por qué? Porque hay barcos que ya están en el mar. Esos barcos actúan como una especie de colchón, de amortiguador, creando una crisis que se va desarrollando poco a poco, región por región. Y claro, para entender cómo funcionaría todo esto, este análisis se basa en un modelo predictivo muy potente. Lo creó el equipo de investigación de JP Morgan usando datos marítimos para trazar con muchísima precisión cómo se iría desarrollando esta crisis en el tiempo. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Si hubiera un cierre a finales de febrero, la crisis no golpea a todos al mismo tiempo. Se va desplegando en olas. Miren, Asia es la primera en sentir el golpe a principios de abril. Una semana después, le toca a Europa. Y finalmente, a Estados Unidos. Ok, vamos a analizar la primera fase. El epicentro inicial de toda la crisis sería Asia. Y la razón es bastante simple. Por un lado, la geografía, y por otro, una dependencia brutal. Es que la magnitud de esta dependencia es increíble. Para muchas naciones de Asia, más del 90% del petróleo que importan tiene que pasar sí o sí por Hormuz. A corto plazo, simplemente no tienen muchas otras opciones. Y el problema se agrava porque las rutas son muy cortas. Un viaje a la India tarda solo unos días, a China un par de semanas. Esto significa que su reserva de petróleo en tránsito, ese colchón del que hablábamos, se agota rapidísimo. Para ellos, al principio, el problema no es tanto el precio, sino algo mucho más básico: la escasez física. Simplemente no hay petróleo. Bien, ahora la crisis salta de continente. Vámonos a Europa. Cuando el impacto llega aquí, la naturaleza de la crisis cambia por completo. El problema inmediato no son los tanques vacíos, sino el costo astronómico de llenarlos. Para que nos hagamos una idea, Europa de repente vería cómo dejan de llegar 1.38 millones de barriles de petróleo por día. Es un déficit gigantesco, y esto desata la siguiente fase de la crisis, la pelea por encontrar un reemplazo. Esta comparación es la clave de todo. Mientras Asia lucha por encontrar barriles físicos de petróleo, Europa entra en una guerra de ofertas feroz con la misma Asia para quedarse con los suministros que no vienen del Golfo, por ejemplo, los de África Occidental o Estados Unidos. El golpe se siente directamente en el precio. Y por si fuera poco, cualquier otro problema en las rutas alternativas empeora todo. Por ejemplo, si el canal de Suez se bloqueara, los barcos tendrían que darle toda la vuelta a África. Eso añade casi 2 semanas al viaje y dispara los costos de transporte un 40%, así de repente. Finalmente, esta onda expansiva cruza el Atlántico y empieza a afectar a la economía global de maneras que uno a veces ni se imagina, yendo mucho más allá del combustible. Estados Unidos, gracias a que produce mucho petróleo y a que los viajes desde el Golfo tardan como 6 semanas, siente el golpe directo de una forma mucho más amortiguada. Pero ojo, eso no significa que sea inmune al impacto global en los precios. Los analistas creen que si un cierre de este tipo se prolonga, el precio del barril podría llegar a este nivel. Y un aumento así no se queda en la gasolina, claro que no. Se convierte en el combustible perfecto para la inflación a nivel mundial. Pero el verdadero efecto dominó es más profundo. A veces se nos olvida que el petróleo es la materia prima para casi todo: plásticos, metanol para la construcción, incluso para el helio que se necesita para fabricar semiconductores. Un shock en el petróleo es un shock para toda la industria manufacturera global. Así es. Entonces, ¿cómo funciona esta reacción en cadena?
Todo empieza con un único problema logístico, que, paso a paso, se va convirtiendo en un aumento de costos que al final impacta en una cantidad enorme de productos y servicios. Entonces, para resumir, la crisis se desarrolla por etapas, no de golpe. Asia se enfrenta a la escasez, Europa a una guerra de precios y el resto del mundo siente el impacto en las cadenas de suministro que dependen y mucho de los derivados del petróleo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Este análisis de un solo punto geográfico demuestra lo increíblemente conectado, pero también lo frágil que es nuestro sistema global. La pregunta real no es si estamos aislados, sino qué tan expuestos estamos todos.